Tras 12 largos días de bombardeos constantes, la más reciente denominada Guerra de los 12 días ha llegado a su fin. Tras la intermediación diplomática y militar de Estados Unidos, Irán e Israel lograron acordar un frágil alto al fuego que fue celebrado por los países líderes de la comunidad internacional. En este video hacemos un repaso por la cronología de la guerra, las cifras de víctimas y heridos, los momentos que marcaron el conflicto y te contamos qué país salió vencedor o más beneficiado tras el fin de las hostilidades mutuas. 13 de junio. El viernes 13 de junio, en medio de rumores de un posible ataque, Israel atacó por sorpresa a Irán. Las fuerzas de defensa israelí ejecutaron la operación León Creciente por orden del primer ministro Benjamín Netanyahu. Unos 200 aviones de la Fuerza Aérea Israelí lanzan 330 municiones sobre unos 100 objetivos en total durante la noche, alcanzando 6 ciudades iraníes, entre ellas Teherán y la instalación nuclear iraní de Natanz. El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, confirmó la muerte de un número indeterminado de altos cargos militares y civiles y prometió un destino amargo y doloroso para Israel por ello. Por su parte, el ministro de Exteriores ha denunciado que los asesinatos selectivos de altos mandos militares y de científicos iraníes en Teherán constituyen claros ejemplos de terrorismo de Estado. Ese mismo día, Irán respondió disparando unos 100 drones y otros 100 misiles posteriores contra Israel. Tel Aviv aseguró que de los 100 misiles, la mayoría fueron interceptados o no alcanzaron sus objetivos. En medio de la tensión internacional y el rechazo de la comunidad mundial, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó la ofensiva israelí y prometió más ataques. 14 de junio. 24 horas después del inicio de la guerra y en medio de amenazas cruzadas, Israel informó la muerte de 3 personas y más de 50 resultaron heridas tras un ataque iraní. Ante esto, Tel Aviv disparó varios misiles contra el aeropuerto Merabat en Teherán. Los múltiples ataques israelíes causaron la muerte de 60 personas tras el derrumbe de un bloque de apartamentos de 14 plantas. En Israel, cerca de 1 millón de personas se vieron obligadas a buscar los refugios antiaéreos ante la amenaza iraní de venganza. 15 de junio. Por la tarde, varias explosiones sacuden Tel Aviv. Una segunda oleada de ataques iraníes alcanzó la ciudad portuaria de Haifa y la de Bat Yam, también en la costa. Un aliado de Irán se suma al esfuerzo bélico. Los hutíes de Yemen atacan Jaffa en el centro de Israel con misiles balísticos. Israel amplía sus objetivos más allá de las instalaciones militares para atacar también refinerías de petróleo y edificios gubernamentales. La escalada del conflicto y el exponencial crecimiento del número de víctimas empujan al régimen islámico a suspender las negociaciones sobre su programa nuclear con Estados Unidos. 16 de junio. Los altos mandos de Israel anunciaron un nuevo golpe contra Irán. El portavoz del ejército israelí, Efi Defrin, confirmó que abatieron al jefe de la sección de inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní, Mohammad Qasemi, y de su número 2, Hassan Mohakek. אמש השלמנו גל תקיפות נוסף בטהרן, במהלכו תקפנו יותר מ-20 מפקדות של צבא איראן וכוח קודס. חיסלנו את ראש ארגון המודיעין של משמרות המהפכה וסגנו, ואת ראש ארגון המודיעין של כוח קודס וסגנו. En medio del desconcierto iraní, el primer ministro Benjamín Netanyahu, en una entrevista con Fox News, aseguró que la Fuerza Aérea israelí domina los cielos de Teherán. אנחנו משנים, כפי שאמרתי ביום השני של המלחמה, אנחנו משנים את פני המזרח התיכון. והדבר הזה יכול להביא לשינויים מרחיקי לכת גם בתוך איראן עצמה. 17 de junio. Los golpes contra la cúpula iraní no se detuvieron. El martes 17 de junio, Israel informó el asesinato del jefe del Estado Mayor de Guerra iraní, Ali Shatmani, que había sido nombrado 4 días antes. El ejército israelí ataca objetivos militares iraníes como depósitos de armas y lanzaderas de misiles. La escalada de tensiones entre Israel e Irán, con la amenaza latente de una guerra nuclear, desencadenó una evacuación internacional sin precedentes. China, Estados Unidos y Rusia anunciaron el traslado de sus ciudadanos ante el temor de quedar atrapados en el fuego cruzado. 18 de junio.
El miércoles 18 de junio se reportó que miles de personas huyeron de Teherán mientras aviones de guerra israelíes bombardearon la capital durante la noche. El ejército israelí ataca la planta de producción de misiles de Collir y un centro de producción de centrifugadoras, junto con otros centros de producción de armas en ataques nocturnos en todo Irán. 19 de junio. Israel intensificó sus ataques contra el corazón del programa nuclear de Irán. Netanyahu ordenó los ataques contra decenas de emplazamientos, entre ellos Natanz y un reactor nuclear de agua pesada. En tanto, un misil balístico lanzado desde Irán impactó en horas de la mañana contra el hospital Soroka en la ciudad de Beerseba, provocando una explosión que generó un incendio y causó daños severos en una de sus fachadas principales. El Servicio de Respuesta a Emergencias de Israel informó que 3 personas resultaron gravemente heridas por ataques iraníes en todo el país y 2 resultaron con heridas moderadas. Según informaron las autoridades, unas 42 personas resultaron afectadas por heridas de metralla, mientras que otras 18 resultaron heridas cuando se dirigían a refugios. En tanto, en el plano internacional, tras una llamada entre los presidentes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladimir Putin, coincidieron en condenar la ola de ataques que Israel ha desatado sobre Irán, ya que en sus palabras, estas violan la Carta de la ONU y otras normas del derecho internacional. 20 de junio. Ante la amenaza de una escalada sin igual, China, Australia, Nueva Zelanda, Japón y otros países ordenaron el cierre temporal de sus embajadas en Medio Oriente y en especial a las que estaban dentro de la zona del conflicto. Además, enviaron numerosos vuelos de repatriación para ayudar en la evacuación de sus conciudadanos. Estados Unidos, por su parte, tras sancionar aliados de Irán con la intención de debilitar sus fuentes de su programa nuclear, anunciaba a través de la portavoz de la Casa Blanca que se tomaría 2 semanas para decidir si se unía o no militarmente al conflicto entre Irán e Israel. Los ataques entre ambos países continuaban. 21 de junio. El 21 de junio marcó un antes y un después en la guerra. Estados Unidos ejecutaba la operación Martillo de Medianoche contra las instalaciones nucleares iraníes. Trump ataca por sorpresa a Irán, enviando a más de 125 aeronaves, incluyendo 7 bombarderos B-2, aviones cisterna de reabastecimiento, aviones de reconocimiento y cazas. La operación estadounidense empleó 75 bombas y misiles contra las instalaciones en Fordow, Natanz e Isfahan. El presidente Trump emitió un mensaje ante el mundo acompañado de su secretario de Estado y su secretario de Defensa en el que aseguró la erradicación del programa nuclear iraní. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. 22 de junio. Horas después del ataque, Estados Unidos negó haber entrado en una guerra contra el pueblo de Irán. Por el contrario, enfatizaron que la guerra era solo contra el programa nuclear iraní. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, negó que su país busque desestabilizar al régimen iraní, ni mucho menos que promueva un cambio de poder. Por su lado, Teherán aseguró que responderían con furia al ataque estadounidense. Según su ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, Estados Unidos cruzó una línea roja muy grande y acusó a la administración Trump de haber traicionado las negociaciones nucleares. 23 de junio. Un día antes del fin de la guerra, Irán amenazó las bases militares de Estados Unidos en Medio Oriente. Además, advirtió que estudiaba cerrar el estrecho de Hormuz y así cortar el suministro del 30% del petróleo del mundo. Como parte de su venganza por el ataque contra sus centros del programa nuclear, Irán emprendió un ataque aéreo contra bases estadounidenses en Qatar. El ataque fue informado con previo aviso a Estados Unidos, por lo que no se registraron víctimas ni heridos. El presidente Trump inmediatamente minimizó el ataque iraní y aseguró que tras la acción de desahogo, confiaba en que el régimen islámico esté listo para volver a la mesa de negociaciones. 24 de junio. A primera hora de la mañana, el presidente Trump anunció que tanto Irán como Israel acordaron un alto al fuego.
A pesar de las acusaciones de una violación del tratado, la reprimenda del líder demócrata contra Benjamín Netanyahu evitan la reactivación de la guerra. Antes del fin del día, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán y el gobierno israelí confirmaron el alto el fuego propuesto por Trump. Tras la entrada en vigor de la tregua en Medio Oriente y el tácito final de la guerra, Israel informó que al menos 28 personas murieron durante la guerra de los 12 días y cerca de 1.347 personas resultaron heridas. En tanto, el Ministerio de Salud de Irán informó que tras los ataques de Israel y Estados Unidos, al menos 610 personas, incluyendo niños, mujeres y personal médico, fallecieron. En tanto, aproximadamente 4.700 personas resultaron heridas. Contando a los militares y miembros de la cúpula asesinados durante los últimos días, Irán reportó hasta 865 muertos y 3.396 heridos. Sin duda, el gran golpeado por la guerra fue Irán. Las cifras de víctimas exceden exponencialmente por mucho a las víctimas en Israel. Tel Aviv ha celebrado el fin de la guerra como una victoria histórica sobre el régimen islámico y asegura que los ataques israelíes desterraron la amenaza de armas nucleares iraníes.